animarles a participar y a preguntar, y si se quedan con alguna consulta del día de hoy y los próximos días, pues recordarles que están a su disposición a través de la consulta directa que tenemos en la página web del Círculo, y en consecuencia poder obtener respuesta, aunque sea una respuesta rápida, de consultas que tengamos sobre la materia que hoy se va a exponer en la jornada de esta mañana, ¿no? Pues bueno, sin más, ya doy la palabra. No sé si Raquel está conectada. Si te parece, Raquel, te doy la palabra y ya continúas tú con el guión de la jornada, porque yo estoy de viaje y no puedo estar conectado pues toda la jornada. Con lo cual, darles un fuerte abrazo, ánimo a todos. Parece que empieza a verse la luz al final del túnel, sobre todo si vamos a tener, si el plan de vacunación pues es efectivo en los próximos meses, pero va a ser, como ustedes saben, mucho más lento de la previsión inicial, ¿no? Con lo cual, septiembre, octubre, noviembre pueden ser los meses que veamos de verdad una cierta recuperación, a pesar de todos los anuncios que se han ido vertiendo por distintas administraciones en las últimas semanas, ¿no? La realidad, y ojalá nos equivoquemos, es que la previsión que tenemos va a ser para después del verano, de poder tener algo de actividad, ¿vale? Pues ánimo a todos, fuerza a seguir en la lucha, y sobre todo aprovechar la jornada de hoy, que bueno, son herramientas importantes de materia defensiva en el ámbito laboral y concursal, y sobre todo pues conocer que hay herramientas jurídicas para poder proteger las actividades, y en consecuencia hay que contar con los especialistas, bien los que están hoy en la webinar o los especialistas de su confianza, pero que sirva para bueno, tener un escenario y unas herramientas de protección a las actividades que con esta coyuntura que tenemos pues es muy necesaria. Pues Raquel, sin más, te paso la palabra. Bien, gracias. Buenos días a todos. Bueno, recordarles que esto va incluido en el servicio de asesoramiento gratuito que el Círculo tiene para todos los asociados. Como saben, también pueden realizar las consultas a través de CES, de la página web ces.org. Ahí podemos atenderles directamente para cualquier consulta que necesiten de todos nuestros asesores. Recordarles que el equipo de asesoramiento es Montero y Aramburu en temas de derecho administrativo, y Confidence en temas de protección de datos y de nuevas tecnologías, y Lainez Forníes y Forníes en fiscal y tributario. Tenemos LESA 3 en derecho laboral, civil y jurídico de empresas. Sáenz Abogados tenemos para derecho mercantil, concursal y societario, y Grijalva y Abogados para derecho al trabajo y de la seguridad social. Les recuerdo que tenemos el servicio nuevo de asesoramiento y acompañamiento empresarial para proyectos y presentación de subvenciones, que pueden hacer uso de él en el Círculo contactando con nosotros. Y también recordarles que el día 26 de marzo, que próximamente se emitirá la convocatoria, haremos un nuevo networking, almuerzo entre asociados, para volvernos a poner un poco en contacto. Sin más, comentarles que las intervenciones de hoy será la primera, será Aguilar Abogados, que son Vanessa Machado, doña Vanessa Machado y don Irán Domínguez, que nos pondrán al tanto en materia de ERTE, en lo que es las novedades recientes, y cualquier duda que tengan. Recuerden que pueden usar el chat o pedir la palabra en el turno final de cada intervención, en turno de ruegos y preguntas. Y también hablarán de los planes de igualdad obligatorios para implantar próximamente en las empresas. Después dar el paso al siguiente ponente. Sin más, pues yo creo que Aguilar Abogados, creo que la primera será doña Vanessa, puede tomar la palabra. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias al Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife por esta invitación, y comentarles que don José María, que era el compañero que iba a dar la charla, ha tenido un accidente en moto y hoy lo operaban a primera hora, y por eso no ha podido estar con nosotros, y Luis Tallo, que es del despacho de Aguilar en la oficina de Tenerife, no ha podido acudir porque tuvo que sustituir a don José María Vela, y por eso estamos Irán y yo aquí en esta charla. Comentarles que el despacho de Aguilar Abogados está situado principalmente en Las Palmas, y nosotros solamente en nuestro
nuestro sector principal es el turístico y solo llevamos a empresas. Por eso cualquier criterio que nosotros tengamos que vayamos a enumerar ahora o que vayamos a explicar, está siempre basado en un criterio empresarial. Pero de todas formas, si tienen cualquier duda o cualquier pregunta, si quieren las podemos solucionar al final de cada intervención. Vale, sin más, empiezo con el resumen de actualidad de los ERTE. Las novedades del nuevo Real Decreto Legislativo 2/2021. ¿Me escuchan? Sí. Vale. Se centran en una simplificación de gestión, dejando de ser necesario presentar nuevamente la solicitud colectiva de acceso a la prestación por desempleo. Principalmente se fija la extensión de los expedientes temporales por fuerza mayor y las dos figuras del ERTE, el impeditivo y el limitativo, que se aprobaron en el Real Decreto 30/2020. Todos ellos prorrogables hasta el 31 de mayo del 2021. También, en aquellas empresas que se vean afectadas por nuevas restricciones que impidan o limiten su actividad a partir del 1 de febrero, podrán solicitar a la autoridad laboral un ERTE por limitaciones o impeditivo. No será necesario solicitar y tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral, pero transitar de un ERTE impeditivo a un ERTE por limitaciones o viceversa sí se podrá. Los ERTE ETOP derivados del COVID-19 podrán seguir solicitándose mediante el procedimiento simplificado del artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020. Y para la prórroga será suficiente con presentar solicitud ante la autoridad laboral. Previo acuerdo, en tal sentido, siempre con la representación legal de los trabajadores. Se incluyen nuevos sectores en la lista del SENAE. Recuerden que en el Real Decreto 30/2020, por ejemplo, no se incluían a los restaurantes. Pues en el Real Decreto 2/2021, ya se incluye, por ejemplo. También tengo que indicar que es muy importante saber que se prorroga la cláusula de salvaguarda del empleo. O sea, esto quiere decir que en el Real Decreto 30/2020 se dijo que si desde la primera desafectación había que salvaguardar el empleo durante 6 meses. Pues si nos ajustamos y solicitamos exoneraciones de la Seguridad Social, habría que ampliar ese plazo otros 6 meses más. O sea que ya serían 12 meses. Y se mantienen las condiciones de la prestación de desempleo. El contador se pone a cero nuevamente las prestaciones de desempleo y todos los trabajadores siguen cobrando el 70% de la base reguladora. Quiero hacer una diferenciación porque a nosotros desde el principio, cuando se publicó el Real Decreto 30/2020, no nos quedó muy claro si presentar un ERTE por limitaciones o limitativo. En el caso del impeditivo, lo que nosotros observamos que en el Real Decreto 30/2020 se decía que los centros de trabajo tenían que estar cerrados y que eran de medidas adoptadas por autoridades españolas o extranjeras. Esto, por ejemplo, cuando los nórdicos decidieron que no se podía viajar, nos podíamos acoger a este tipo de ERTE, pero siempre y cuando los centros de trabajo estuviesen cerrados. En cambio, en el otro, el limitativo, nos permitía jugar no con que el centro entero estuviese cerrado, sino que fuese a lo mejor varios empleados que nos hubiésemos tenido que afectar dentro del ERTE. En el limitativo, las decisiones a las que se refería el limitativo son de las autoridades españolas solamente. Esto tenía un punto negativo y otro positivo. Porque, por ejemplo, si nosotros nos acogíamos al impeditivo, cuando los nórdicos podrían volver a viajar otra vez a Canarias, el impeditivo ya no tendría causa para seguir funcionando o ejecutándose. Entonces nosotros decidimos, sobre todo desde aquí del despacho, normalmente acogernos siempre al limitativo,
porque era más fácil que controlar un poco las decisiones de las autoridades españolas que las extranjeras. Respecto a las exoneraciones, hay que distinguir que cada uno de ellos, según el Real Decreto 2/2021. Por ejemplo, hay que tener en cuenta siempre si son empresas de menos de 50 trabajadores o de más de 50 trabajadores. Y siempre con el listado de trabajadores a fecha 29 de febrero del 2020, ¿vale? Entonces, en el caso de los ERTE por limitación, que sean menos de 50 trabajadores, las exoneraciones a aplicar en febrero, marzo, abril y mayo serían el 100, 90, 85 y 80. Y en más de 50 trabajadores sería el 90, 80, 75 y 70. En el caso de los impeditivos, que era el que les estaba comentando antes, de que nosotros preferimos no acogernos por el tema de las decisiones de los gobiernos extranjeros, en cambio serían, en menos de 50 trabajadores sería el 100% de la exoneración y en más de 50 trabajadores sería el 90% de la exoneración. También se siguen bonificando en este Real Decreto, en el Real Decreto Legislativo 2/2021, los que se presentaron en octubre, que se acogían a la tasa de cobertura cadena de valor. En ese Real Decreto aparecían unos códigos de SENAE, pero si nosotros no estábamos de alta en esos códigos SENAE, lo que teníamos que hacer, lo que nosotros hicimos desde el despacho, era, por ejemplo, aportar el modelo 347 y si esa facturación de más del 50% de la facturación de nuestra empresa dependía de algún código de SENAE, pues lo que hicimos fue acogernos a ese tipo de... en el Real Decreto 2021 se han prorrogado las exoneraciones para ese tipo de ERTE, que son el 85% para menos de 50 y el 75% para más de 50 trabajadores. El problema de estos ERTE fue que en su momento, cuando se publicó el Real Decreto 30/2020, se dijo que se tenían que presentar en un intervalo de tiempo. Y en este intervalo de tiempo fue del día 5 al 19 de octubre del 2020. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a muchas empresas? Que no les dio tiempo o que no se decidieron y en ese momento no se presentó. ¿Qué pasa ahora? Que esas empresas que ahora han tenido un ERTE por fuerza mayor, que no se han acogido a este tipo de ERTE, solamente pueden volver a afectar a sus trabajadores en el ERTE por fuerza mayor que se realizó en marzo, pero sin poder exonerarse ninguna cuota. Entonces, ese fue el problema principal que nosotros tuvimos aquí. ¿Qué solución queda ahora? Pues negociar solamente un ERTE productivo y también sin poder exonerarse las cuotas. Lo positivo de esto, que bueno, que por lo menos los empleados podrían cobrar el 70% de las prestaciones por desempleo. Y siguiendo con este Real Decreto, un poco por informarles, también se prorrogaron las medidas de apoyo a los trabajadores autónomos cuando pudiéndose exonerar se procede a realizar los ajustes necesarios sobre la prestación extraordinaria por cese de la actividad, las prestaciones extraordinarias para los trabajadores autónomos de temporada, que esta es una novedad, y la ampliación de la prestación ordinaria de cese de actividad en compatibilidad con el trabajo por cuenta propia. También en este Real Decreto 2021 se procedió a la prórroga del Plan Me Cuida hasta fecha 31 de mayo del 2021. Y no creo que se me quede nada más por ahí. Si necesitan preguntarme cualquier pregunta o cualquier duda. Bueno, en cualquier caso voy a continuar yo con la explicación de los planes de igualdad
y si tienen alguna duda que quede pendiente, al final de mi exposición pues tendremos 10 minutos para poder contestar todas las dudas, tanto en cuestiones relativas a los ERTE como a los planes de igualdad. Perfecto, porque aquí veo que en el chat ya hay alguna pregunta, entonces la contestamos al final, ¿vale? Perfecto. Okay, gracias. Bueno, yo soy Egan Domínguez y bueno, me voy a encargar de desarrollar la parte relativa a los planes de igualdad. En primer lugar, considero necesario aclarar qué se entiende por plan de igualdad. Pues bien, se trata de un plan que tiene como objetivo fundamental realizar un diagnóstico de la situación de la empresa. Todo esto con la intención de proteger la igualdad de trato entre mujeres y hombres y eliminar las posibles barreras discriminatorias por razón de sexo. La realización de dicho plan de igualdad ha sido obligatoria para las empresas de más de 250 trabajadores desde la aprobación de la ley en el 2007 de la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007. Si bien es cierto que a partir del 2019 es cuando se establece, por medio del Real Decreto 6/2019, que esta obligación alcanzará a todas las empresas de más de 50 trabajadores. De este modo, en este Real Decreto se establecen unos plazos en función del número de trabajadores que tenga cada empresa, a partir del cual se podrá exigir dicho plan. Es decir, se establecen diferentes plazos en función del número de trabajadores para que las empresas se adapten a esta nueva obligación. En la actualidad, a día de hoy, es obligatorio tenerlo o estar en proceso de realización para todas las empresas que tengan más de 150 trabajadores. Esto viene establecido desde el 7 de marzo del 2020, del año pasado. El 7 de marzo del 2021, es decir, a partir del domingo, será obligatorio comenzar la negociación e implantar el plan de igualdad para las empresas que tengan más de 100 trabajadores. Y así, el año que viene, el 7 de marzo del 2022, entrará en la obligación para las empresas que tengan más de 50 trabajadores, siendo este el tope mínimo de trabajadores que se ha establecido. Es decir, solo será obligatorio para las empresas que tengan más de 50 trabajadores y se va estableciendo unos plazos según año, siendo el año 2022 el que establecería el último plazo. Por otro lado, los planes también podrán ser obligatorios en otros dos supuestos sin tener en cuenta el número de trabajadores. Y será cuando así lo establezca el convenio colectivo de cada empresa y si así se resuelve tras un proceso sancionador de una autoridad laboral, como sanción accesoria. Esto suele venir dado cuando, por ejemplo, la inspección localiza que hay algún tema de discriminación en una empresa y realiza un acto de infracción, impone una sanción que puede ser pecuniaria y como accesoria puede llegar a establecer que de manera obligatoria se establezca un plan de igualdad aunque la empresa tenga 25 trabajadores. El 13 de octubre de este año, del 2020, se aprueba el Real Decreto 901/2020, en el cual se establecen unos puntos a tener en cuenta a la hora de realizar los planes de igualdad que anteriormente no se estaba regulando. Los puntos que entendemos más destacados y que son los que realmente influencian la elaboración del plan de igualdad sería, en primer lugar, qué personas están legitimadas para negociar el plan de igualdad por la parte social. Hasta el momento, hasta ese Real Decreto, que había la posibilidad de realizar una comisión ad hoc. Sin embargo, en este Real Decreto se establece que la negociación por la parte social tiene que ser con la representación legal de los trabajadores. Y en el caso de que no haya representación legal de los trabajadores, se tiene que realizar con los sindicatos más representativos del sector. Es decir, se saca de la ecuación las comisiones ad hoc y tiene que ser directamente con la representación legal de los trabajadores o, en su caso, y en el caso de que no exista, con los sindicatos más representativos del sector. Esto es una obligación insalvable y que obliga, en el caso de no haber representación legal de los trabajadores, a meter por medio a los sindicatos. ¿Vale? En segundo lugar, se permite realizar el plan de igualdad por grupo de empresas. Antes de la entrada en vigor de este Real Decreto no se establecía nada al respecto y ahora sí se permite que un grupo de empresas pueda tener un solo plan de igualdad, siempre y cuando se analicen las diferentes empresas individualmente y se establezcan en el propio plan de igualdad las diferentes medidas según las empresas. Y hay que tener en cuenta otro aspecto que recoge el Real Decreto, que sería que a partir del 14 de abril del 2021, es decir, el 14 de abril de este año, debe tener incluida una auditoría salarial. Hasta el día de hoy no se ha facilitado por parte del Gobierno los criterios a tener en cuenta para la realización del mismo. Es decir, estamos vagos por desconocimiento en cómo se realizaría dicha auditoría salarial y estamos a la espera de que el Gobierno establezca pues, los criterios para la realización del mismo.
Si bien es cierto que los planes de igualdad que estamos realizando hasta el día de hoy, dejamos abierta en una de las cláusulas del propio plan de igualdad la posibilidad de anexar dicha auditoría salarial en el momento en el que tengamos conocimiento de cómo se realizan los mismos, pues hasta el momento lo desconocemos. Otro punto importante a tener en cuenta, ya que estamos hablando de que la obligación de realizar los planes de igualdad va en función del número de trabajadores que tenga cada empresa, es qué se entiende por el número de empleados de cada empresa, cuál es la totalidad de los empleados que puede tener la empresa y qué trabajadores entran en tal denominación. Para el cálculo del número de personas trabajadoras se tendrá en cuenta la plantilla total de la empresa. Por plantilla total entendemos la plantilla incluyendo todos los centros de trabajo de las empresas y cualquiera sea la forma de contratación laboral. Es decir, esto incluiría contratos fijos discontinuos, contratos de duración determinada y, algo importante, las contrataciones a través de ETT. Se incluyen también dentro de lo que se considera plantilla total de las empresas. Por otro lado, se computará a cada persona con contrato temporal parcial con independencia del número de horas como una persona más. ¿Vale? Algo importante que queremos matizar es que el plan no es un documento que se pueda rescatar de otra empresa parecida, hacer 3 cambios, firmarlo y salir del paso. Tal y como viene regulado la elaboración del plan de igualdad y tal y como lo está requiriendo la inspección, no te piden únicamente el documento firmado por los representantes, te están pidiendo también unos requisitos previos que es de obligación realizar, que viene siendo las actas previas a la elaboración, cómo se ha negociado el plan de igualdad y a posteriori si se ha implantado y si hay un seguimiento del mismo. De este modo, es obligatorio para la realización de los planes de igualdad realizar una comisión negociadora que tiene que tener un carácter paritario entre los representantes de los trabajadores y de la empresa. Esta comisión negociadora se va a encargar de negociar y elaborar todos los pasos previos necesarios para la elaboración del plan, así como controlar su implantación en la empresa. Se establece por el Real Decreto que tiene un máximo de 12 miembros, es decir, serían 6 por parte de la representación de la representación social, la representación de los trabajadores, y 6 por parte de la representación de la empresa. Si bien es cierto que nosotros, a menos que sea un grupo empresarial o que sean empresas muy grandes, no recomendamos que se llegue a este tope máximo de 12 miembros. Siempre se puede establecer 3 y 3, que viene siendo más sencillo a la hora de negociar y de entablar las negociaciones. Los pasos que se deberían de seguir o que se tienen que seguir para la elaboración del plan de igualdad. En primer lugar, la empresa tiene que hacer un escrito de compromiso, el cual será el punto de partida para el proceso de la elaboración del plan. En segundo lugar, se deberá de constituir la comisión negociadora, que una vez conformada, como ya hemos dicho, de manera paritaria, comenzará a negociar el diagnóstico. ¿Qué es este diagnóstico? Para que todos nos entendamos, viene siendo un cuestionario que deberá de cumplimentar la empresa, en donde se recojan los diferentes datos referentes a la plantilla, los diferentes datos referentes a la plantilla diferenciados por sexo. El Ministerio de Igualdad ha puesto en su página un modelo de cuestionario que es bastante extenso, si no recuerdo mal, está en unas 56 páginas, el cual desarrolla todos los puntos a tener en cuenta que ellos consideran diferenciados por sexo. Es cierto que la Comisión de Igualdad tiene la capacidad de negociar qué puntos entienden que no se adapta a la empresa, por ejemplo, y pueden ser eliminados, o qué puntos se deberían añadir adaptando todo esto a la actividad y a la realidad de la empresa. Según el resultado de ese cuestionario, que es el diagnóstico, se nos da la foto de la empresa, en donde se podrá localizar las posibles desigualdades que pueda haber en cada entidad. Una vez localizadas dichas desigualdades, se procede a realizar el plan de igualdad de manera conjunta por la comisión, en donde se marcarán los objetivos para tratar de corregirlas. Aclarar que los planes tienen un plazo de vigencia máximo de 4 años, se ha establecido así por el Real Decreto. Si bien es cierto que se puede reducir el plazo, eso ya entra dentro de la potestad negociadora que tiene la Comisión. El último paso que finalizaría lo que viene siendo
la elaboración del plan de igualdad, aunque en este caso ya estaría elaborado, sería el de seguimiento y evaluación de si se están dando cumplimiento o no a los objetivos que recoge el plan de igualdad por una comisión de seguimiento. Esta comisión de seguimiento, lo normal es que venga siendo la misma que la comisión de negociación, pero nada impide que la propia comisión de negociación establezca que sea otra diferente. Aclarar que, y para ir concluyendo ya, nos encontramos ahora mismo en campaña por parte de la inspección por la cual se ha estado requiriendo a las empresas de más de 150 empleados en este año para que justifique la elaboración e implantación del plan de igualdad. Si bien es cierto que a día de hoy no hemos recibido sanciones para estas empresas de más de 150 empleados, en la diligencia de la inspección se nos está dando un plazo de 3 meses para realizar el plan de igualdad, con alguna advertencia de posibles sanciones. Sí es cierto que hemos recibido alguna que otra sanción para las empresas de más de 500 trabajadores que venía obligada ya desde el 2007 por la dejadez en la elaboración de dicho plan, y que la obligación de esto ya venía de varios años atrás. Aclarar que el incumplimiento de la obligación de realizar el plan de igualdad puede acarrear diferentes sanciones que van desde la pérdida de ayudas, bonificaciones y llegando hasta multas que, según el grado de infracción que entienda la inspección, pueden ir desde 626 euros hasta 187.000 euros. Es decir, puede ser un buen pellizco. Este plan de igualdad viene siendo una obligación más que ha implantado el gobierno, entre otras tantas, como vienen siendo el protocolo de acoso, el protocolo de desconexión digital, control horario, registro salarial, entre otras, por lo que forma parte del paquete de planes y protocolos que se exige por parte del gobierno a todas las empresas y que se han implantado en este último periodo, desde el 2019 hasta la actualidad. Este es básicamente el resumen que hemos hecho sobre la aplicación del plan de igualdad. Tampoco nos queremos extender mucho más, ya que disponemos solamente de 10 minutos. Así que si tienen alguna consulta o algo que nos puedan hacer a los dos, aquí estamos. Sí, perfecto. Gracias, Airán. A ver, aquí pregunta Janet, una asociada, pregunta sobre la prolongación de empleo. Tiene un empleado que entró en ERTE el 14 de marzo, en octubre se vuelve a presentar un nuevo ERTE por parte de la empresa para este trabajador, y en enero se renueva. No se ha incorporado a trabajar desde el 14 de marzo, pero ¿cuánto tiempo tendría que esperar la empresa para despedirle sin consecuencias legales? ¿6, 12 o 18 meses? Vale, para empezar, ¿la empresa solamente se trata de un trabajador? Bueno, ella pregunta, no tiene un solo trabajador. La pregunta concreta es si cada nuevo ERTE o renovación implica un nuevo compromiso de salvaguarda de empleo y si son acumulativos. Sí. No tiene un solo empleado. ¿La primera empresa no tiene un solo empleado? No. ¿Y cuándo se desafectó al primer trabajador? Puso al primero, en concreto, bueno, si no se incorpora desde el 14 de marzo, entiendo que este fue el primero, que pudo ser el primero, en mayo, contesta la Janet, en mayo. ¿En mayo se desafectó al primer trabajador de esa empresa? Sí. Vale, pues a partir de mayo hay que contar 6 meses, ¿vale? Y si nos hemos exonerado, nos hemos vuelto a exonerar cuotas otra vez a partir de febrero, hay que esperar otros 6 meses más desde que se computen los 6 meses del primer desafectado. Vale, me dice el resto de la... a ver, la pregunta fue en mayo, pero este trabajador no es el que está en el ERTE. El resto de la plantilla se ha desafectado. Por este del que hablo continúa en ERTE. Este continúa el resto, en ERTE, perdón. El resto de la plantilla ya ha sido desafectada. Vale, lo que hay que tener en cuenta es que es la primera persona que se haya desafectado en el ERTE. No tiene nada que ver con el trabajador en concreto. Simplemente, si en mayo se desafectó al primer trabajador, contamos 6 meses. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En octubre se cumplirían los primeros 6 meses. Pero como nos hemos vuelto a coger otra vez a exoneraciones, a partir de octubre serían otros 6 meses más. Vale, perfecto. Perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan correspondiente a los ERTES o al tema de planes de igualdad para Vanessa o para Irán, de Aguilar Abogados? Irán, de todos modos, comentarte, entiendo que
que a partir de 2022 yo supongo que tendremos nueva legislación para las empresas más pequeñas, ¿no? Porque entiendo que esto ha venido para quedarse, lo que son los planes de igualdad y lo que es el protocolo de acoso, de desconexión digital y demás. ¿Crees tú que en el 2022, y al margen de cualquier proceso sancionatorio que se pueda iniciar ahora, por supuesto, pero seguramente nos encontraremos con avances respecto a estos temas, ¿verdad? Sí, bueno, este tema, como ya sabemos, está continuamente actualizándose. Ahora mismo desconocemos las próximas regulaciones, si bien es cierto que en octubre fue la última, relativamente reciente. No sabría decirte cómo va a evolucionar en el próximo año, pero lo que tú dices es totalmente cierto. Esto viene para quedarse y realmente esto ahora mismo es como hace tiempo los protocolos de prevención de riesgos laborales. En un principio, la primera vez que salió, tampoco se entendían como algo muy importante. A día de hoy es impensable que no se realicen esos protocolos. Esto también es algo que ha llegado nuevo. A día de hoy hay mucho desconocimiento, se está obligando por parte del gobierno, obviamente, y de la inspección, y es algo que dentro de 5 años quizás miremos para atrás y digamos, ¿cómo podíamos tener una empresa sin este protocolo que es tan necesario? Perfecto. Bueno, pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más respecto a ERTE o algún caso en concreto, o respecto a los planes de igualdad. Si no, damos las gracias a Vanessa Machado y a Irán Domínguez. Raquel. Sí. Hola, perdona. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, por ejemplo, en mi caso, tengo los empleados que tengo, en este momento hay 3, están en ERTE desde marzo, o sea, ninguno se ha incorporado. En mi empresa solamente estoy yo porque trabajo muy poco, el comercio seguimos con la actividad prácticamente parada. Entonces tendrían que estar 12 meses o... Sí, ¿no? En principio, todo esto tiene que ver siempre la salvaguarda del empleo respecto a las exoneraciones que nos hayamos estado exonerando las cuotas de la seguridad social. Si nosotros hemos estado exonerando las cuotas de la seguridad social y hemos ido aceptando todos los ERTE que nos han ido viniendo durante este tiempo, la salvaguarda, o sea, vamos a ver, imaginemos que dentro de un mes puede abrir el comercio, ¿vale? Estamos hablando al mes de abril del 2021, pero usted se ha estado exonerando cuotas desde marzo del 2020, ¿vale? Entonces, el primero que desafecte empieza a contar el plazo de los 6 meses del Real Decreto 30/2020, pero habría que esperar otros 6 meses para proceder en cualquier caso a algún despido. Vale. Aclarado. Gracias. Nada. Muy bien, a ver, nada, entonces respecto a en materia de ERTE y de planes de igualdad, quedan en principio todas las dudas resueltas, pero de todos modos recuerden que en la página web del Círculo, ces.org, ces.org, pueden hacer las consultas que estimen convenientes también. www.ces.org, exacto, ces.org. Vamos a ver, sin más pasamos a doña Asunción Lainez, de Lainez y Fournier, que nos va a hablar de los nuevos aplazamientos de pago, de las liquidaciones de los trimestres, del primer trimestre del 2021, novedades en materia de IRPF, impuesto a la renta de las personas físicas, novedades en materia de impuestos de sociedades y por último tema de tributos y aplazamientos. Asunción, adelante por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Raquel. Buenos días a todos y nada, y gracias por escucharme un ratito que voy a contarles estas cosas del tema tributario. ¿Me oyen bien? Sí. Sí, se me oye, ¿no? Vale. Bueno, en primer lugar, comentarles un poco el tema de aplazamiento de impuestos correspondientes al primer trimestre de 2021. Bueno, pues desde el Ejecutivo Central, a través del Real Decreto 35/2020, se ha aprobado pues
un aplazamiento muy parecido al que se aprobó el año pasado cuando comenzó el estado de alarma el 14 de marzo. Es decir, se podrán solicitar aplazamientos de impuestos y liquidaciones trimestrales, todas aquellas que venzan, o sea, todas aquellas relativas o correspondientes al primer trimestre de 2021, es decir, aquellas que se tienen que presentar y pagar durante los días 1 hasta el 20 de abril, del próximo mes de abril. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar para solicitar y para que sean concedidos estos aplazamientos? Pues en primer lugar se refiere a liquidaciones por retenciones e ingresos a cuenta de trabajadores y profesionales, es decir, en los modelos 111, las liquidaciones por retenciones de arrendamientos de inmuebles y subarrendamientos, es decir, el modelo 115, los pagos fraccionados del IRPF, modelo 130 y 131, pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades, el modelo 202, y la declaración trimestral de IVA, que en principio no nos afecta. Vamos, a la mayoría no nos afecta. ¿Quiénes pueden solicitar estos aplazamientos? Bueno, pues son autónomos y pymes que hayan facturado menos de 6.010.000 euros, 10.121,04 euros, es decir, aquellos que no sean gran empresa y que la obligación sea trimestral y no mensual. Bueno, el importe máximo ocurre lo mismo que ocurrió con el fraccionamiento anterior, con el primer trimestre de 2020, que no puede superar los 30.000 euros en deuda conjunta. Es decir, si yo, por ejemplo, he llegado ahora al vencimiento, tengo que pagar modelo 115 y modelo 111 y el pago fraccionado de impuestos sobre sociedades y superamos los 30.000 euros por la suma de los tres, no se puede solicitar el aplazamiento de los tres porque vendrán los tres desestimados, con además la premio, los correspondientes recargos, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que saber que el tope de los 30.000 euros es por la suma de la deuda conjunta, la deuda conjunta que existe con la agencia tributaria. Vale, es que esto es muy importante porque, bueno, porque yo sé de casos y tengo clientes que les vino de repente el susto de que presentaron, vamos, tengo casos de que presentaron el impuesto en aquel momento, en el primer trimestre de 2020, por todos esos fraccionamientos y de repente les vino el requerimiento, ¿vale? Luego el plazo es 6 meses y no se devengarán intereses de demora durante los primeros 3 meses. Los primeros 3 meses no tendrán intereses de demora, pero a partir de los 3, o sea, del cuarto al sexto mes, sí se generarán intereses de demora. Bueno, entendemos que con este aplazamiento el gobierno lo que quiere dar es un balón de oxígeno a los empresarios, pero por parte de asociaciones es verdad que lo que están reclamando son ayudas directas, porque al final esto es pan para hoy, hambre para mañana, o sea que no pagamos ahora, pero se nos acumularán dentro de 6 meses cuando venga el tercer trimestre. La solicitud hay que realizarse en el modelo normal, es decir, hay que presentar el impuesto trimestral correspondiente, en el cual habrá que solicitar ese fraccionamiento con exención de garantía, porque de los 30, si deseáramos, si quisiéramos pagar antes para que no, por ejemplo, dentro de los primeros 3 meses, para que no se generaran intereses de demora, pues habría que hacer el pago directo a través de la página de la agencia tributaria o descargar la carta de pago en la agencia tributaria e ir al banco, a la entidad financiera correspondiente y pagar el impuesto. Bueno, el Ejecutivo Central se ha adelantado al Gobierno de Canarias, pero en el Gobierno de Canarias también se ha producido un fraccionamiento del IJIC y del AIEM. El 29 de enero de 2021 se publica el Decreto Ley 1/2021, aprobado por el Gobierno de Canarias el 28 de enero. Espérate, Asunción, y en el mismo, bueno, se produce... discúlpame, yo no sé si Francisco Vallecillo ha tenido algún problema porque resulta que yo creo que se te cortó en algún momento el audio. Francisco, ¿alguna cuestión que no oyera? Sí, no, quería hacer un inciso en la parte que dice que no incluía el IVA, pero ¿está incluido el 420 del IJIC? Sí, voy a ello. Ahora lo que pasa que el primero era no pasa nada, el IVA, o sea, hasta los primeros son lo que acabo de exponer es en relación con las modificaciones.
con el aplazamiento de los impuestos estatales y ahora voy con la autónoma, vamos, con nuestra comunidad autónoma. Vale, Vale, perfecto. Nada, adelante, Vale. Asunción, gracias. Vale, venga. Bueno, pues como les estaba diciendo, el Ejecutivo Central se adelantó al Gobierno de Canarias y ahora el 29 de enero de 2021 se publicó el Decreto Ley 1/2021 que fue aprobado el 28 de enero por el Gobierno de Canarias, en el cual es en este momento en donde se podrán solicitar, en donde el Gobierno aprueba la solicitud de aplazamientos y fraccionamientos del IJIC y de la IEM correspondiente al primer trimestre de 2021. El Gobierno de Canarias es un poco más generoso que el Gobierno estatal, en primer lugar porque no se generarán intereses de demora durante los 6 meses que va a durar este aplazamiento. Pero bueno, los requisitos son muy parecidos. En primer lugar, no se puede ser gran empresa. La presentación de la solicitud tiene que ser igualmente en el modelo 420 o 421 correspondiente a presentar entre el 1 y el 20 de abril de 2021. La deuda tributaria no puede ser superior a 30.000 euros, pero es una deuda tributaria con la Agencia Tributaria Canaria. Es decir, aquí nosotros en Canarias tenemos dos, o sea, al igual que en la península solamente tienen 30.000 como tope máximo, nosotros tenemos 30.000 en relación con el IJIC y 30.000 en relación con la deuda con la Agencia Tributaria Estatal. Luego, el aplazamiento también es por 6 meses, no se deben ganar intereses de demora, y luego aquí viene una novedad, es decir, que pasados los 6 meses de la solicitud de este fraccionamiento, se podrá solicitar un fraccionamiento de esa nueva deuda. Es decir, que el día 20 de octubre, que en principio es el 20 de octubre, que en principio es el día que vence este aplazamiento, podremos solicitar un fraccionamiento de la deuda tributaria, para que de esa manera no se sumen las liquidaciones del primer trimestre a las que corresponden al 20 de octubre, que serían las del tercer trimestre de 2021. Bueno, pues para solicitar este fraccionamiento habrá que hacerlo durante 15 días hábiles posteriores al vencimiento de la deuda, es decir, 15 días posteriores al 20 de octubre. Bueno, también en el Gobierno de Canarias también se han aprobado otras ampliaciones de fechas de vencimiento de pago de deudas aplazadas y fraccionadas. Es decir, ¿qué significa esto? Que respecto a deudas que ya teníamos el día 29 de enero concedidos un aplazamiento, pero no habían vencido dicho aplazamiento a la entrada en vigor, a la publicación de este decreto, se podrá solicitar un nuevo aplazamiento por 6 meses más. Vale, pero ¿cuáles son los requisitos? Pues en primer lugar, que tienen que ser deudas tributarias aplazadas anteriores a la entrada en vigor del presente decreto, es decir, antes del 29 de enero de 2021. El aplazamiento puede ser de 6 meses. No se podrán aplicar sobre deudas derivadas de la importación de bienes bajo la modalidad de pago diferido, las derivadas de impuestos cedidos por el Estado, es decir, por el impuesto de transmisiones patrimoniales, por ejemplo, y aquellas cuya cuantía inicial del importe aplazado fraccionado supere los 30.000 euros. Es decir, volvemos a estar dentro de la deuda máxima de 30.000 euros. La solicitud ha de realizarse antes del vencimiento del plazo de pago y además no se devengarán intereses de demora. También tenemos en tercer lugar, en ese decreto ley publicado por el Gobierno de Canarias, una ampliación de las fechas de vencimiento de pago de las deudas en periodo ejecutivo. Bueno, pues el Gobierno de Canarias ha establecido que se podrá solicitar el aplazamiento en 6 meses para el pago de deudas tributarias que fueron aplazadas o fraccionadas con anterioridad y que actualmente se encuentran en periodo ejecutivo. Pero ¿cuáles son los requisitos? Bueno, que se concediera el aplazamiento por la Agencia Tributaria Canaria, que la cuantía sea inferior o igual a 30.000 euros, que el vencimiento del plazo del primer pago incumplido se hubiera producido después del 14 de marzo de 2020, que no exista un acuerdo de enajenación de bienes embargados y la presentación de dicha solicitud tuvo que haberse realizado durante los 15 días hábiles posteriores al 29 de enero de 2021. O sea, ahora mismo no estamos a tiempo.
La duración de este fraccionamiento, de este aplazamiento, también sería de 6 meses, pero aquí sí se generarían intereses de demora. Bueno, esto en principio es un poco por, vamos, lo que mi exposición sobre el fraccionamiento por aplazamiento de las deudas del primer trimestre correspondiente al 2021. No sé si quieren o si necesitan preguntarme algo ahora, porque ahora voy a entrar con las novedades en IRPF o si continúo y ya... Sí, Asunción, hay una pregunta en el chat. ¿Me podrían indicar la cantidad máxima que deben haber facturado los autónomos y pymes? Ah, no, es que no lo escuché bien antes, para poder solicitar los aplazamientos. No, era gran empresa. Sí, son 6 millones. Exacto, sí, adelante. Son 6.010.124,04, o sea, más de 6 millones de euros en el ejercicio anterior. O sea, Sí. es no ser gran empresa, básicamente. Exacto, y el límite vale, era o sea, son 30.000, ¿no? 30.000 euros, 30.000 euros por el total de la deuda, ¿vale? Eso es importante. Entonces, queda contestado, Vale, creo. porque lo único es que si de aclarar que si la deuda superara los 30.000 euros, lo que yo entiendo que se puede realizar, bajo mi criterio, es pagar una parte, ¿no? Y solicitar el aplazamiento por hasta esos 30.000 euros. Es decir, por ejemplo, si tenemos que la deuda en vez de ser 30.000 o en vez de ser 29.800, lo que sea, son 34.000, bueno, pues hacer un pago parcial con aplazamiento de los 30.000 restantes. Ese es un mecanismo que es válido. Vale. Perfecto, queda contestado. Gracias, Asunción. Vale. Seguimos. Vale, bueno, luego, bueno, de las modificaciones tributarias, quería comentarles también novedades en cuanto al IRPF y en cuanto al impuesto sobre sociedades. Pero antes de entrar en esta materia, únicamente hacer un inciso en relación con el REF de Canarias, que me coge un poco tarde, pero como no habíamos hecho, bueno, yo no había participado en ninguna otra webinar del CES anterior, desde que se publicó, era simple comentar que, bueno, que lo que hemos tenido y al final ha sido un éxito después de tanto tiempo fue la prórroga por un año para materializar o para invertir, ¿no? Para realizar el compromiso de inversión de la RIC procedente de las dotaciones correspondientes a los beneficios del ejercicio 2016, que después de mucho pelearla en diferentes asociaciones, en el CES en particular, se consiguió que desde el Gobierno de España nos concedieran esa prórroga que es tan importante, y ahora se está intentando que, dada la situación económica que tenemos actual, de paralización económica, sobre todo aquí en Canarias, por la no entrada del turismo, pues estamos intentando solicitar a ver si para prorrogar el compromiso de inversión de la RIC dotada con cargo de beneficios del 2017. Pero bueno, la del 2016 se esperó a publicarla o aprobarla al 30 de diciembre, pues vamos a ver qué ocurre con 2017 si se adelantan un poco. Bueno, pues sigo con las novedades del IRPF. En primer lugar, en el IRPF existen dos novedades de gran importancia, que son las subidas de los tipos de gravamen. Las subidas de los tipos de gravamen por un tope de base imponible, no de cuota de base imponible. Es decir, en primer lugar, el tipo general en la escala estatal subirá al 24,50%. Con esto quiere decir que el tipo de gravamen aplicado a la base general, por ejemplo, por las rentas de trabajo, podrá llegar hasta el 47%, o sea, sumando la escala estatal más la escala autonómica. Pero ¿para qué rentas? Para aquellas rentas que superen los 300.000 euros. ¿Vale? Por ejemplo, rentas de trabajo, eso, que superen 300.000 euros, pues se podrá llegar a aplicar un 47% sumando el tipo de gravamen estatal y la autonómica. En relación con la base imponible del ahorro también hay una variación importante, por lo mismo, por el tipo de gravamen, porque se sube también, se aumenta también, o sea, se añade una nueva escala, que son para bases liquidables superiores a 200.000 euros, se tendrá que tributar al 26%.
Al final es una subida de 3 puntos porcentuales, porque antes la máxima, que eran para aquellas superiores a 50.000 euros, estaban en un 23% y ya no había más, no se pagaba más. Bueno, pues ahora mismo existe un nuevo tipo de gravamen que es del 26% para la base imponible del ahorro. Luego, en segundo lugar, como novedad importante en el IRPF, son la reducción, valga la redundancia, de la reducción, bueno, reducir el tope máximo de las aportaciones máximas personales a planes de previsión social. Es decir, hasta el 2020 los contribuyentes podían reducir de su base imponible hasta un límite máximo de 8.000 euros, que antiguamente era superior, era de 12.000 euros, y ahora, a partir del 2021, o sea, no para la renta que se declarará en junio de este año, que es la correspondiente al 2020, sino para la renta actual del año 2021, el tope máximo de reducción de esas aportaciones será de 2.000 euros. Y a su vez, las aportaciones a favor del cónyuge, el cónyuge que no percibe rendimientos, o que son esos rendimientos inferiores a 8.000 euros, también se podrán reducir por aportaciones a sistemas de previsión social, pero tendrán un límite máximo de 1.000 euros, cuando hasta el 2020 ese importe máximo eran de 2.500. Esto es una reducción de bastante importancia. Vale, luego, en tercer lugar, otra reforma de gran importancia, y además que va vinculada al COVID-19, es la existencia de un incentivo fiscal para fomentar la rebaja de la renta arrendaticia. ¿Qué significa esto? Que aquellos arrendadores, bueno, tanto en impuesto de la renta, impuesto de no residentes, como en el impuesto de patrimonio, podrán aplicar como gasto deducible, podrán computar en el cálculo, vamos, de su impuesto como gasto deducible la rebaja acordada con el arrendatario, pero con arrendatarios empresarios determinados de determinados sectores, que ahora los enumeraré cuáles son, la rebaja acordada por los meses de enero, febrero y marzo del 2021. Es decir, que podremos aplicar de nuestros rendimientos de capital inmobiliario un gasto deducible por dichas reducciones establecidas en los contratos de arrendamientos con estos empresarios arrendatarios. ¿Cuáles son los sectores a los que afectan? O sea, a los que afectan estos incentivos. O sea, ¿cuáles son los sectores? Porque esto es una reducción, un gasto deducible que se practica al arrendador por los alquileres percibidos de un arrendatario de determinado sector empresarial. ¿Y cuáles son esos sectores empresariales? Bueno, en primer lugar tenemos la división 6 del impuesto de actividades económicas, que son todos aquellos servicios de comercio, restaurante, hospedaje y reparaciones. El grupo 755, que son agencias de viajes. El grupo 969, que son otros servicios recreativos. Y el grupo 972, salones de peluquería y otros centros de belleza. Y el grupo 973, que son servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios de fotocopia. Bueno, ¿qué significa esto? Que si hemos llegado a un acuerdo, que si tenemos un inquilino que se dedica a estos sectores, hemos llegado a un acuerdo con ellos para bajarles las rentas de enero, febrero y marzo del 2021, pues no solamente no lo imputaremos como mayor ingreso, sino que encima esas reducciones las podremos aplicar como gasto deducible en los rendimientos de capital inmobiliario. Dependiendo de cuál sea, bueno, pues podrá ser una buena reducción. Y finalmente, en relación con novedades en el impuesto sobre sociedades, tenemos una novedad que es también relacionada con el COVID-19, que vamos, como consecuencia de la crisis producida por el COVID-19, que es la deducibilidad de pérdidas por deterioros de créditos incobrables. ¿Para quiénes? Para entidades de reducida dimensión, que se podrán aplicar tanto en el año 2020 y 2021, una vez que hayan pasado 3 meses desde que esas deudas hayan sido declaradas de dudoso cobro. Antes era de 6 meses, bueno, pues para estos 2 ejercicios, con 3 meses basta. O sea, no hace falta
no hace falta que lleguemos a los 6 meses para aplicar esa deducción. Esta deducción opera en el impuesto sobre sociedades y también opera en el impuesto de la renta de las personas físicas y en el impuesto de la renta de no residentes. Y bueno, yo les puedo decir un poco hasta aquí, porque hasta aquí ha durado mi exposición. Creo que he intentado de alguna manera recoger las novedades así de mayor importancia o que entiendo que pueden ser útiles para los asociados del SES. Y ahora cualquier duda que tengan, si tienen, estaré encantada de poderles ayudar, y si no también, como dice Raquel, a través de la página del SES. Vale. Gracias, Asunción. Muy buena la información, desde luego. Yo no sé si alguno, en el chat no veo ninguna pregunta, no sé si alguno tiene alguna cosa en concreto. De todos modos, añadir que desde el Círculo siempre estamos trabajando, también sobre todo con Asunción, que acudo yo personalmente a ayuntamientos y demás, y hacemos los inscritos relacionados siempre con la Agencia Tributaria Canaria, en lo que puede participar el Gobierno de Canarias, que seguiremos trabajando sobre todo para temas de exoneraciones en materia de ampliación de plazo, porque está claro que el posponer los pagos y los aplazamientos, como bien apuntaba Asunción, está bien, pero es una medida que te pone la soga un poquito más adelante, tampoco es ninguna maravilla. Entonces, bueno, seguiremos trabajando para aplazamientos y exoneraciones y sobre todo exoneraciones, que es lo que más nos interesa, tanto en impuestos de Gobierno de Canarias como lo que son en impuestos municipales. Dicho esto, yo tengo aquí, no sé si, Asunción, ¿recuerdas un poco las bonificaciones de los ayuntamientos así del sur en los que nos encontramos? ¿Tienes algún resumen o alguna cosa? Te pillo un poco así de sorpresa, pero ¿tienes alguna cuestión que podamos resumirles un poco a los asociados para decirles los ayuntamientos visitados, que son todos los de la comarca, un poco qué ha hecho cada uno? ¿Me oyes, Asunción? Bueno, vamos a ver. Sí, ¿tú no me oyes a mí? Sí, sí. ¿No me oyes? Sí. ¿Me oyes? Raquel, ¿me oyes? ¿No me oyes? Sí, sí. Ah, vale. Vale, perdona. Vamos a ver, en relación con las bonificaciones, lo que estuvimos tratando, como bien dices tú, nosotras acudiendo a los ayuntamientos, al final el problema es que los ayuntamientos no han accedido a aplicar esas exoneraciones. En principio, en el Ayuntamiento de Areje, por poner un ejemplo, sé que nos dijeron que iban a aplicar una reducción para el periodo por el periodo que duró el estado de alarma, de la tasa de basura, pero que no se aplicaría directamente, sino que tendría que ser a través del procedimiento de devolución por ingresos indebidos. Pero también es verdad que a fecha de hoy yo no he conseguido ver la aplicación de la misma. O sea que entiendo que de momento no ha dado resultado, porque además ayer mismo me metí en las páginas de cada uno de los ayuntamientos, en toda la información relacionada con que ellos tienen, casi todos los ayuntamientos, una información relacionada con el COVID-19, y todas tienen, bueno, pues las subvenciones que se concedieron en su momento de ayuda a los empresarios, pero no hay ninguna novedad. Sé que en el Ayuntamiento de Fasnia sí se había aprobada la bonificación por esos 2 meses y medio. Es el único ayuntamiento, sí, que recuerdo que había seguido o sea, que la había llevado a su fin, pero en el resto de ayuntamientos no tengo Arona creo que ninguna... aplicó, Asunción, si no recuerdo mal, Arona creo que aplicó el 25% sobre la basura. No sé si podemos después aclarar a los asociados cómo era la tramitación, porque sí recuerdo que lo aprobó en un pleno, que fue el único al que también lo ayudamos un poco, lo ayudaste tú en este caso. Sí, pero yo no lo... Pero luego, el tema aplicable, la legislación la aprobaron en pleno, eso sí lo sé porque lo sacaron, lo publicaron, pero no sé cómo se aplica ahora mismo. Pero sí, el 25% de la basura, parte de la exoneración de las tasas de
de ocupación de la vía pública. Sí, bueno, aparte, es así, las tasas de la vía pública están en casi todos los ayuntamientos, los que no lo tenían. Exacto, el que tenga intereses en Arona está al 25%, pero no recuerdo ahora mismo cómo se aplicaba, cómo se solicitaba. Hay que mirarlo. Pero lo que puedo hacer es mandar una nota, yo lo haré con Esther, le mandaré una nota de cómo hacerlo y buscaré y me enteraré mejor de, intentarlo en ADEGE, porque en ADEGE, en Guía de Isora también, que recuerdo que nos habían dicho pero había una confusión, porque ellos no sabían si lo tenían. Bueno, recuerdo cuando estuvimos allí no lo tenían claro, y es verdad que también los ayuntamientos hay muchos que tienen, bueno, hay algunos que tienen las páginas web con una información espectacular y hay otros que bueno, que todavía van un poquitito con más retraso en ello, ¿no? Sí. Entonces, lo que puedo hacer es eso, es mirar exactamente, porque sé que la única que tomaban, o sea, aparte de las tasas de la ocupación de la vía pública, que es así que se estableció, yo creo que todos los que no la tenían establecida lo establecieron a posteriori, pero la única de resto que podían establecer bonificaciones, a pesar de haberlo intentado incluso en el IBI y en el impuesto de actividades económicas, era en la tasa de la basura. Entonces miraré, o sea, lo buscaré y le mandaré una nota a Esther sobre la forma de hacerlo en ADEGE, como bien dices tú, y buscaré alguna información más sobre el resto de los ayuntamientos a ver si conseguimos algo. Vale. En cualquier caso, les comento que se les enviará a todos un resumen de los temas que se han tocado hoy por los asesores, o sea que también se les enviará todo. Yo tengo yo tengo mi presentación, que también se la pongo a Esther, se la mandaré hoy durante la mañana de hoy. Perfecto. Nosotros seguiremos de todos modos, en cualquier caso, seguiremos en materia de tributos y tasas, seguiremos interviniendo en en todas las propuestas que nos llegan de los asociados y en las nuestras propias, en materia no solo de IGI, aplazamientos y demás, sino la reserva de inversión, como bien apunta Asunción, y tasas municipales. Seguiremos haciendo el recorrido para lograr que apliquen bonificaciones, aplazamientos, que limiten el tema de los avales en caso de aplazamientos y demás, o sea que nos mantendremos informados. Pues si no hay ninguna pregunta más, pasamos a don Santiago Sáenz, de Sáenz y Abogados. Don Santiago hablará ahora mismo de la ley de segunda oportunidad y el concurso de acreedores. Santiago, adelante, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los asistentes y especialmente un deseo a que José María, el compañero que ha tenido este accidente de moto, pues se recobre lo antes posible. Especial saludo también a María Asunción y ya sin más vamos a empezar, porque no sé qué tiempo tengo, pero en todo caso también decir que he enviado esta mañana a vía Esther una guía sobre el concurso de acreedores, que son 130 preguntas y respuestas, porque como es un tema tan extenso, pues ya todos los asistentes, incluso los asociados, que en su día ya se les envió también, pues podrán tener esa información, ¿no? Estadísticas del día de hoy, en el Boletín del Derecho, informa que en la ley de segunda oportunidad las solicitudes presentadas han aumentado un 35,2% y los concursos han subido en lo que va de año un 14,2%. Eso sin llegar a la fatídica fecha próxima del 14 de marzo, que es cuando fine el periodo de presentación de concurso voluntario. Por su interés, porque es muy poco conocido, y después iremos a hablar del concurso, me referiré en primer lugar a la ley de segunda oportunidad, que es una ley de origen norteamericano. Como muchas cosas novedosas, siempre vamos a la cola de este tipo de soluciones empresariales. Y en la exposición de motivos de la ley se refiere
a la segunda oportunidad, diciendo que una persona física, a pesar de un fracaso económico, empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deudas que nunca podrá satisfacer. Ejemplo de esto voy a poner a Walt Disney, que en su día en Estados Unidos se acogió a esta ley y pues para sus primeros proyectos y gracias a esta ley pues llegó a fundar lo que llegó a fundar. También dice la exposición de motivos que la experiencia ha demostrado que cuando no existe mecanismo de segunda oportunidad se producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la economía. Ello no favorece obviamente al propio deudor, pero tampoco a los acreedores, ya sean públicos o privados. Al contrario, los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economía sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que siempre redundará en beneficio del empleo. Además, muchas situaciones de insolvencia son debidas a factores que escapan del control del deudor de buena fe. Y esto ya nos mete de lleno en la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad está basada fundamental y esencialmente en la buena fe. Este es un criterio que en todos los requisitos a que hace referencia la ley de segunda oportunidad, la buena fe es el pilar fundamental del éxito de la exoneración del pasivo insatisfecho final, que es lo que se pretende en todo caso. Los requisitos para acogerse a este... Bueno, aquí hay que decir que la ley de segunda oportunidad se dirige tanto a personas físicas por sobreendeudamiento como a los autónomos, puesto que las empresas ya han de ir directamente al concurso. Y los requisitos pues son fundamentalmente 7. Ser un deudor de buena fe, que las deudas no superen los 5 millones de euros, demostrar que no se cuenta con patrimonio suficiente para hacer frente a las deudas, haber intentado un acuerdo extrajudicial con los acreedores, no ser objeto de un concurso culpable anterior, no haber sido condenado por delitos económicos contra los derechos de los trabajadores, contra el patrimonio, contra la hacienda pública o contra la seguridad social. Y por último, no haberse acogido a esta ley durante los últimos 10 años. Como decía, y en cuanto a las personas físicas, el sobreendeudamiento normalmente viene por lo que yo llamo el efecto zanahoria. Es decir, las personas físicas están viendo la tele, en la tele se incita al consumo permanente y tras varios anuncios de consumo aparecen los anuncios de compañías financieras ofreciendo créditos, microcréditos, en los que no hace falta nóminas, etcétera, etcétera. En la práctica, lo que yo me estoy encontrando en el despacho, y supongo que los otros compañeros que me estén viendo y escuchando les pasará lo mismo, realmente lo que ocurre es que pues, me hizo falta 1.000 euros y los pedí prestados porque no tenía que presentar la nómina y sobre ese otro, hay compañías que a un mismo cliente, que ahora mismo lo tengo en el juzgado, por cierto, le han dado 3 créditos sin haber pagado los anteriores. Es decir, es una tela de araña en la que queda envuelto el ciudadano, la persona física, con estos llamados créditos y tarjetas revolving, que también están siendo anuladas en los juzgados. Entonces, el procedimiento para las personas, para ir muy al grano, porque tengo que hablar de más cosas, es hacer una solicitud dirigida al notario que nombrará de una lista al medidor concursal, quien a su vez intentará llegar a un acuerdo con los acreedores. De no producirse este acuerdo, se dará cuenta al juzgado y el juzgado iniciará lo que se llama el concurso consecutivo, que es un concurso de acreedores donde ya el juez finalmente
se adoptará la aceptación o no de del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, de las deudas que mantengan con sus acreedores. Normalmente hay casos en los que el mediador concursal, por no tener pues, la deuda no ser muy grande, rehúsa hacerse cargo de su trabajo, de este trabajo de mediación, y en caso de que por segunda vez se rehúse, el notario ya directamente envía al juez el asunto para que ya el juez dirima la posibilidad de la exoneración del pasivo insatisfecho o no. En el caso de los autónomos, la solicitud se presentará ante el registro mercantil, quien será el que controlará que la solicitud cumpla con los requisitos legales previstos en el mismo boletín oficial del Estado en el que está regulado, y si pasará lo mismo en cuanto a la designación del mediador concursal. Si es, digamos, apetecible económicamente, se hará cargo, y si no lo es, renunciará, y el segundo renuncio irá directamente también al tema, al juzgado. Que inicialmente se podrá hacer una exoneración provisional, y en el caso de que durante 5 años se haya cumplido o bien con el plan de pago o no haya podido obtener ingresos para subsanarse, pues se declarará definitivamente el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho y se le declarará insolvente a esta persona o este autónomo. Hay algo intermedio que por su importancia no está ni en la ley concursal ni en la segunda oportunidad, pero sí me quiero referir, que es el caso de los avalistas, personas físicas que avalan a empresas mercantiles, véase la señora que avala la sociedad del marido, véase los padres que avalan a su hija que es administradora de una sociedad, y esto pues tiene la novedad de que este tipo de avales están siendo declarados nulos por los juzgados. Esto es muy importante porque hay muchos casos en los que se está produciendo este tema. ¿Por qué? Porque en todas las cláusulas de aval se incluye la clásica renuncia al beneficio de exclusión, división y orden en la fianza. Y esto ha sido declarado nulo tanto por la Tribunal de la Unión Europea como por muchos juzgados españoles ya, especialmente en Barcelona, que son los juzgados más avanzados en este tema, tanto de aval como de segunda oportunidad, como incluso de concursos, ¿no? Entonces, esto vulnera, esta renuncia vulnera el artículo 87.6 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ¿no? Y por eso mismo vulnera directamente la Directiva 93/13 de la Unión Europea, y por eso se está declarando la nulidad. Yo en el juzgado tengo los mismos 2 asuntos y que efectivamente van apoyados en toda la jurisprudencia y todas las sentencias menores de audiencia, incluso juzgados, pues están yendo en esta dirección, en la nulidad de esto. Lo digo porque muchas personas tienen o conocen a gente que hayan avalado, sobre todo el caso sangrante que comenté antes de los padres de la administradora, cuando avalaron a su hija como administradora de una sociedad, siendo ambos jubilados y poniendo en riesgo incluso su casa y su vivienda, ¿no? Con lo cual, pues ya hay sentencias, afortunadamente, que esto lo han proscrito y han decretado la nulidad de este tipo de situaciones. En cuanto al concurso, como dije antes,
mandé una guía que preparé en su día para de preguntas y respuestas sobre cómo funciona la ley concursal y el concurso, en definitiva. Que las únicas novedades realmente que hay al respecto de todo esto, aparte de insistir en que las empresas que no presenten concursos voluntarios antes del 14 de este mes, es decir, de la semana que viene, pues ya serán considerados concursos necesarios. Es decir, que pues, al momento de su consideración en la fase de conclusión, de calificación final, perdón, pues podrán ser, en su caso, declarados culposos, con lo cual se daría traslado al Ministerio Fiscal. Esa es la principal incidencia que a mi juicio hay que hacer hincapié y hay que tener mucho en cuenta, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con el texto refundido de la ley concursal? La ley concursal, como todos sabemos, pues refundir una ley es, la ley concursal ha sido una de las leyes o la ley que más veces ha sido modificada, hasta un total de 28 veces. Por lo tanto, aunque no era el momento oportuno, porque fue en plena pandemia, en el mes de mayo del año pasado, pues el gobierno se decidió y sacó esta nueva ley concursal, pasando de 300 y pocos artículos a 750 artículos. ¿Pero qué ha ocurrido? Ha ocurrido que han marcado una serie de goles, por así decirlo, introduciendo novedades en la ley, y eso no se puede hacer en un texto refundido porque, entre otras cosas, es anticonstitucional. Y esto es lo que en técnica jurídica se llama ultra vires, que el ultra vires, según el diccionario de la ciencia jurídica, es un principio jurídico que considera nulos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasen el límite de la ley y cuyo objetivo es prevenir que una autoridad administrativa o entidad de derecho privado o público actúe más allá de su competencia o autoridad. Si a esto le sumamos que antes del 17 de julio próximo España debe transponer la Directiva Comunitaria 2019/1023/1003 del Parlamento Europeo, en la que sí admite la exoneración del crédito público, pues estamos ante un momento en el que los juzgados ahora mismo, desoyendo el artículo 491 del texto refundido de la ley concursal, que lo ha expulsado la exoneración del crédito público, lo cierto es que los juzgados sí están tomando en consideración tanto la sentencia y el criterio unánime de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, adoptado en su día, y están, por supuesto, anulando todas estas, el crédito público en su mayoría. Hay algún caso que no, pero es recurrible, y en el recurso pues entendemos que cuando llegue a las audiencias provinciales esto sea rectificado. Porque es fundamental y vital para todas las empresas, porque nadie podrá volver a iniciar su vida personal, empresarial y profesional si el fundamento de la ley es la exoneración, el hacer tabla rasa y darnos la oportunidad de empezar de nuevo, hay que esto se nos impida. Por lo tanto, yo confío mucho en que esto vaya de alguna manera a ser posible. Y entonces, pues, leo también que un auto de 8 de septiembre de 2020 del juzgado mercantil 7 de Barcelona, que manifiesta, que dice que el artículo 491 del texto refundido
es una regulación manifiestamente contraria a la norma que es objeto de refundición. En concreto, el artículo antiguo 178 bis 3.4, lo que supone un exceso ultra vires en la delegación otorgada para proceder a la refundición, pudiendo los tribunales ordinarios, sin necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad, sentencia del Tribunal Constitucional del 28 de julio de 2016 y del 29 de noviembre de 2018, inaplicar el precepto que se considere que excede de la materia que es objeto de refundición. Y esta es la base fundamental para que todo el mundo ataque que tiene derecho a exonerarse el crédito público, Hacienda, Seguridad Social, etc. Lo único que no se van a poder exonerar serán las sanciones. El crédito propiamente dicho, sí, las sanciones nunca. Esas hay que cumplirlas, asumirlas. Dicho esto, volviendo un poco al concurso, para lo que como tengo todavía 5 minutos, pues recordar que el concurso tiene 4 fases fundamentales, que es la fase común, que es la de investigación, calificación y estudio por el juez de si se cumple o no con los requisitos y nombramiento del mediador concursal, del administrador concursal en este caso, perdón. La fase de convenio, donde el administrador concursal llama e intenta lograr un acuerdo donde pueda haber una quita o espera de la deuda y así con ello pues firmar un acuerdo que se pueda someter a la homologación judicial. En caso contrario, entraríamos en la fase tercera, que es la fase de liquidación, donde al no ser posible la viabilidad de la empresa, pues va a la liquidación. Aquí, hacer un comentario que últimamente ya cuando se ve que la empresa directamente no es viable, se va a ir directamente a la fase de liquidación. Y por último, la ya anunciada fase de calificación, cuando el concurso voluntario ha cumplido con todos los requisitos y ha sido un concurso que aunque se ha llegado pues por las circunstancias del coronavirus o por circunstancias económicas no dolosas y no culposas al administrador concursal, al administrador de la sociedad, perdón, o a los administradores o al consejo de administración, en su caso, pues simplemente se acuerda la exoneración de la deuda. Pero en caso de que se advierta por el juez de que puede haber o por el administrador concursal una actitud dolosa o culposa en trampas en la contabilidad o se descubran falsedades, etcétera, entonces sí se dará traslado al Ministerio Fiscal, quien abrirá una investigación y finalmente, pues si procede que realmente hay un delito de falsedad contra de los previstos del Código Penal en el ejercicio de las sociedades y la administración, etcétera, etcétera, pues entonces se abrirá una causa penal que seguirá en los tribunales penales y ahí ocurrirá lo que Dios quiera que ocurra. Y esto, como modo de resumen, habida cuenta que son las 11:30 y me he ceñido a la media hora que me tocaba a mí, breve. Gracias, Santiago. Comentarles que tienen el concurso, lo que comentaba don Santiago de las 150 preguntas y respuestas, la tienen ya colgada en el chat. Es muy interesante tenerlo a mano, tanto para nosotros como para posibles asesoramientos a clientes, amigos y demás. Bueno, a mí me ha parecido también muy interesante la ley de la segunda oportunidad. La verdad es que es una cosa que
siempre oímos hablar de concursos, pero la ley de segunda oportunidad es un poco, ha sido siempre la gran desconocida, ¿no? Entonces, pues recordar que para autónomos o para cualquier otra persona que sufra el tema de sobreendeudamiento, que Estado Santiago, para cualquiera que necesite asesoramiento en la página del círculo de ces.org, pueden dirigirle a las concursas, las preguntas, y el tema de los avalistas también, porque en muchos casos nos sucede a todos, tanto para empresas como para otras cuestiones, nos piden determinados avalistas, personas avalistas, y eso también es una cuestión muy importante. Yo tengo una pregunta para Santiago, porque hablaba del 14 de marzo como periodo de presentación voluntaria del concurso de acreedores. Sí. ¿Y qué ocurre con la ley de segunda oportunidad en cuanto a plazos y demás? No, la ley de segunda oportunidad realmente, en principio, los autónomos no están sometidos a esta situación. Vale. A esta situación, Vale. porque el autónomo, lo fundamental del concurso, y también para el autónomo, es que el artículo 5 también, antiguamente, y en el texto refundido, dice, y esto es muy importante, que lo omití antes, pero lo voy a recordar, la solicitud de concurso voluntario debe realizarse dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debería de haber conocido el estado de insolvencia de la empresa. O sea, cuando tú supiste que ya eres insolvente o tuviste que haber sabido que ya lo eras, pues tienes 2 meses para pedir voluntariamente el concurso. Si excedes ese plazo, ya es pues, necesario. Hombre, la ley de segunda oportunidad de la persona física no tiene un plazo definido. Pero el empresario, que sí tiene que llevar contabilidad y sí tiene que estar llevando esto, yo entiendo que se le puede también, como es un concurso consecutivo el que va a venir, pues también está sujeto a este plazo de los 2 meses. Vale, luego hay otra pregunta, un asociado que pregunta, Leticia, asociada, pregunta, existe un artículo, el 3.2 del estado de alarma, desconozco, pero esta asociada nos lo comenta, que dice que si por las medidas tomadas por el estado de alarma has dejado de ingresar dinero, tienes derecho a una indemnización. Está a punto de terminarse el tiempo para actuar y poner un remedio. No sé exactamente cuál es el artículo 3.2 del estado de alarma. Caso, como nos tiene acostumbrados, la noche antes de cualquier cosa es cuando suelta la novedad y la extensión del ERTE y la extensión de lo otro, la medida fiscal, en fin, todo esto, ¿no? Se termina, dice la asociada, se termina el 14 de marzo. Sí. No sé si... Ahora mismo es el 14 de marzo. Vale, pues yo le comentaré, si le parece, Santiago, le comentaré a esta asociada, Leticia, que envíe una consulta a la página nuestra dirigida al despacho para ver este tema en concreto. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Yo no sé, no creo que, no hay más preguntas en el chat. Dar las gracias a Guial Abogados, que has estado con nosotros, Vanessa Machado y Airán Domínguez. Dar gracias a Asunción Lainez, por supuesto, de Lainez y Fournier, y dar gracias a don Santiago de Sáenz y Asociados Abogados. Encantado. Cualquier consulta, repito, pueden ponerla nuevamente en la página del Círculo de Empresarios. Muchísimas gracias a todos por la atención. Gracias. Gracias a ti, Raquel. Gracias. Buenos días. Gracias. Buen día. Hasta luego. Adiós. Adiós, buenos días. Gracias, buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.